¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otra charla más de nuestro ciclo de la Semana del Autocuidado. Es una iniciativa de la universidad en que queremos ofrecer a cada uno de ustedes un ciclo de talleres y de charlas en distintos temas que nos permitan de algún modo salir de nuestras responsabilidades laborales cotidianas y dedicar un ratito, una hora y media, a un tema que nos permita relajarnos, distraernos y por supuesto también aprender un poco. Eh, Bienvenidos a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes. El objetivo de esta charla en particular es aportar con un granito de arena a aquellos compañeros de trabajo que nos la han pasado muy bien, y a los que les mandamos pura energía positiva, y también a los que no han tenido grandes problemas, también decirles que pronto vamos a volver a una cierta normalidad. Nos acompaña esta tarde Marisol Sagredo, a quien damos por supuesto las gracias y la bienvenida. Muchas gracias por dedicar parte de tu tiempo a acompañarnos. Me gustó mucho el título de la presentación, Acompañando a la Familia a la Universidad Autónoma de Chile. Muy bonito, muchas gracias. Dale. Marisol es psicóloga, voy a hacer un currículum resumido de Marisol. Es psicóloga de la Universidad Adolfo Ibáñez, tiene un magíster en pedagogía terapéutica del Instituto Técnico de Estudios Aplicados de España, un máster en psicooncología del Centro de Especialización y Posgrado, Formación para el Empleo y Consultoría también de España. Es titulada como Focusing Trainer del Focusing Institute de Nueva York. Muy bien mi inglés, ¿eh? Se ha desempeñado por más de 10 años como psicóloga clínica y ha colaborado en varias universidades del país como docente y también en las áreas de planificación curricular, de innovación pedagógica y desarrollo integral de los estudiantes. Antes de comenzar, quiero decirle a todos quienes nos acompañan que en cualquier momento pueden interrumpir la presentación que va a hacer Marisol, para formular sus preguntas, sus reflexiones a través del chat que pueden usar desde ya. Entonces, apenas alguien formule alguna pregunta, yo voy a interrumpir a Marisol para que la conteste. La idea es que esto no sea un monólogo, sino que ojalá un diálogo entre dos o muchas más personas. Marisol, bienvenida, muchas gracias. De nada, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Chile por invitarme a que conversemos un poquito entre todos. Yo no quiero que acá hable como la profesional, la psicóloga que sabe, no, yo creo que esta tiene que ser una instancia de conversación en que hablemos de cómo podemos enfrentar nuestras emociones ahora en pandemia y ya a puertas de salir de nuestras casas y volver a esta nueva realidad, nueva normalidad. Y por eso creo que es importante que nos detengamos un poquito y pensemos en nosotros mismos y en cómo yo me voy a adaptar a esto nuevo que se viene. Así que muchas gracias por invitarme y espero que esto les sea de ayuda. Y repito, igual como hemos hablado recién, que si quieren hacer una pregunta, hablen por el chat y vamos conversando para que no sea tan latero que yo esté hablando y hablando sin parar. Entonces, lo primero que yo pregunto es, ¿cuáles son las expectativas que tienen todos ustedes para hoy? Porque cuando uno se inscribe en una charla, uno tiene una idea de qué es lo que quiere. Yo cuando conversé con los encargados de hacer estas charlas en la universidad, yo decía, yo creo que esto puede ser que les haga sentido por las charlas que he dado en otras universidades y en otras organizaciones en relación al tema, pero ¿por qué cada uno de ustedes ha pensado en inscribirse a esta charla? ¿Qué creen que pueden obtener de esta charla? Me encantaría saber un par de respuestas, no sé, ahí qué es lo que dicen. Mi interlocutor. Vamos a ver quién va a inaugurar la jornada de preguntas. Perfecto. También te puedo preguntar a ti, que estás ahí al otro lado de la pantalla, que yo aquí no los veo porque estoy viendo la presentación, pero supongo que estás ahí al otro lado de la pantalla. ¿Qué crees tú que vamos a hablar hoy día? Eh, Herramientas para sobrellevar este periodo de cuarentena. Eh, no, yo no quiero personalizar en mí el tema, pero a Dios gracias, en mi familia no han ocurrido
grandes cosas comparado con lo que pueden estar pasando otras familias. Pero nada, pues quizás herramientas que nos permitan sobrellevar esto en nuestros distintos roles. Muchos somos papás, mamás, trabajadores, funcionarios, profesionales, en fin. Somos esposos, entonces hasta aseo hacemos. Entonces en este tiempo de pandemia hemos tenido que adaptarnos a roles distintos y tratar de compatibilizar o corresponder con todos ellos. Claro, exactamente. ¿Cómo estar bien entonces con todos estos cambios que hemos tenido? Sí, yo creo que generalizaste la pregunta. Entonces, yo, en el tiempo que llevo hablando con organizaciones y con universidades, lo primero que digo y que pregunto es, ¿podemos decir que hemos pensado nosotros mismos durante la pandemia o nos hemos dedicado a reaccionar en relación al trabajo a larga distancia? Hemos reaccionado en base a cómo estamos comunicándonos con nuestra familia nuclear en casa, cómo nos estamos comunicando con la familia que está fuera, extendida, qué es lo que estamos haciendo para el colegio de los niños, cómo estamos haciendo las compras, etcétera. ¿Nos ha comido la rutina de esta cuarentena o nos hemos podido sentar y preguntarnos en qué estoy yo ahora? Mira, Preguntarnos, Marisol, sí, perdona, mira, ahí Luis Mota nos comenta, frente a tu pregunta, tener más herramientas, opciones para combatir el encierro, voy a dar el nombre de las personas. Daniela Droguet nos pregunta orientaciones a cómo seguir sobrellevando lo que quede de cuarentena y retomar las actividades cuando se salga del desconfinamiento. perfecto. Lo que se llama el síndrome de la cabaña. Ya saben algo más. Esta idea de salir, que muchas personas no quieren salir también. Entonces, exactamente, para poder llegar a eso hay que hacerse algunas preguntas. Si tenemos miedo o hemos tenido miedo, si es que hemos reaccionado a la crisis o la crisis nos ha llevado porque no hemos sabido reaccionar, subirnos a la ola, como se dice. También si hemos aprendido algo nuevo durante la pandemia. Porque muchos dicen, no, yo estoy sobreviviendo, no estoy viviendo. Bueno, para vivir tenemos que haber obtenido diferentes habilidades gracias a la pandemia. Lo que diríamos en el lenguaje universitario, competencias. ¿Qué competencias tenemos nuevas luego de la pandemia? ¿Para qué tenemos que vivir esto? ¿Para qué me tocó? ¿Cuál es el sentido de que toda nuestra generación, como ninguna otra antes, más que la peste negra, la peste bubónica, muchos años atrás, hemos tenido que vivir esto? Y si realmente sentimos que somos personas resilientes o no, realmente sentimos que somos personas que podemos salir adelante, vamos a ir viéndolo uno a uno. En relación a la primera pregunta, y pongo tú como persona, ¿en qué estás ahora? Dense un minuto y preguntarse en qué estoy. ¿Estoy viviendo? ¿Estoy sobreviviendo? ¿Me estoy dedicando 100% al trabajo? ¿Estoy tratando de dividirme y estoy agotada? Siento que no he podido avanzar, estoy preocupada por el tema del trabajo, estoy preocupada por el tema de las lucas, no sé cómo voy a pagar el colegio a fin de mes, no sé cómo voy a pagar el auto, mis deudas. ¿En qué están? A ver si me pueden dar algunas respuestas de en qué están, cuál es la emoción o el pensamiento que tienen más comúnmente ahora en plena pandemia y cuarentena. Yo voy a responder. Ya, Nicolás. Ansiedad. ¿Ansiedad de qué tipo? ¿Alimenticia? ¿No? De... No, ansiedad de mis niños y ansiedad de cómo hacer el regreso. Uh-huh. ¿Ansiedad de tus niños que no se contagian? ¿De que si esto les puede influir en algo futuro? No, que rindan en el colegio, que no peleen tanto, que no han peleado mucho, y que tengan la capacidad de acostumbrarse a esta realidad de estar encerrado. Quizás eso es lo que más me preocupa. Tú estás más empatizando con ellos que preocupándote por ti mismo. Sí, puede ser. Es un rol interesante. ¿Alguien más que quiera decir en qué está ahora o quizás lo están pensando de manera interna y no están evidenciándolo también? Puede ser. Perfecto, si nadie habla, no es necesario hacerlo obligadamente, pasamos a lo siguiente. Pero para poder nosotros decir en qué estoy ahora, tenemos que entender
la curva de la crisis, que esto no se habla nada, yo no he visto que se hable ni en los medios de comunicación, ni en el programa en el que yo trabajo, nadie ha hablado de la curva de la crisis, y no me refiero a la curva de contagio, me refiero a la curva psicológica que ha conllevado el coronavirus en todos nosotros. Y aquí les hice un dibujo que me encanta, que habla de la crisis, que es en el fondo cómo llegó a nosotros el coronavirus. Primero nos dijeron que venía un virus desde lejos, desde China, nos dijeron que eran los murciélagos, se habló de conspiraciones internacionales, políticas, no sé qué, que podía llegar y que todo era una maquinación, o sea, hemos escuchado de todo, y lo primero que dijimos, no, pero si a Chile no va a llegar, ¿cómo va a llegar eso a Chile? Somos el último país del universo, entre cordillera y mar, ¿para qué? ¿Cómo no? Si de aquí a que llegue vamos a tener la vacuna, ¿no es cierto? Vamos a tener los remedios, ya una química farmacéutica va a haber entregado la cura que vamos a tener que pagar, pero bueno, ya va a estar. Entonces, nosotros reaccionamos a través de la negación, evadiendo la realidad. Estábamos confundidos de tanta información que llegaba de un lado a otro. Mucha gente estaba eufórica. ¿Qué va a pasar? No lo puedo creer hoy. ¿Y qué? Y el gobierno va a dar cuarentena completa para todos. Una conmoción gigante. ¿Qué va a pasar? Nos van a estar a todos. Vamos a tener que trabajar desde la casa. ¿Qué va a pasar con los colegios, con la universidad? ¿Van a seguir las clases? ¿No? Y mucho miedo. Que esa fue la primera etapa en donde vimos muchísimo miedo, ¿ya? Y en ese sentido, no me avanza ahí está. Y en ese sentido era como mucha sobreinformación, era cuando todo el día daban información del coronavirus en la televisión, en donde no se hablaba de otra cosa, en donde todos nos sentábamos frente al televisor para saber cuántos contagiados habían, cómo se estaban haciendo las cosas. Y en esa etapa quizás es cuando más nos sentimos sobrepasados, porque sentíamos que no teníamos el control. Y es cuando tuvimos que aceptar que algo raro, que algo extraño estaba pasando. Que creo que esa etapa ya pasó, la negación ya fue, porque llevamos ya 5 meses. Y después llegó la rabia, ya estábamos todos enclaustrados en nuestras casas, pero ¿por qué nos tiene que pasar a nosotros? ¿Por qué vinieron estos chinos a mandarnos el coronavirus a nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Chuta, ¿me van a despedir o me van a dejar a medio contratar? ¿O a mi señora que trabaja en el área de la salud se va a contagiar? ¿Nos va a contagiar a todos? Ansiedad, la gente empezó a dejar de comer o a comer mucho más, a estar ansioso en la casa, el número de crisis de pánico aumentó de una manera increíble, las personas compraban y compraban alcohol gel, las mascarillas, los trastornos obsesivo-compulsivos de lavarse las manos, de bañarse, aumentaron muchísimo. Y ahí fue cuando nosotros dijimos, chuta, aquí hay algo que ya nos sobrepasó, y nos dimos cuenta, y yo creo que esto es importante en relación a algunas expectativas que escuché al comienzo, que nosotros perdíamos el control. Nosotros siempre podíamos establecer en nuestra cabeza una imagen de que yo me voy a levantar en la mañana, después voy a trabajar a la universidad, después voy a volver a mi casa, más adelante voy a hacer las tareas con los niños y después nos vamos a comer y nos vamos a acostar. Era una estructura que teníamos más clara. ¿Qué es lo que pasó con la llegada de la pandemia? Y con esta rabia que empieza a llegar de la mano, ¿no? Que nosotros nos cuestionamos sobre qué nivel de control teníamos. Ya no podemos predecir nada. ¿Cuándo vamos a salir de la crisis? ¿Cuándo se va a ir el coronavirus? ¿Qué es lo que va a pasar en el país económicamente hablando? ¿Qué es lo que va a pasar con el área de la salud? ¿Qué es lo que va a pasar con el área de la educación? ¿Y qué es lo que pasa? Ahí sube la ansiedad, porque es como que nosotros fuéramos tirados a una realidad y no tuviéramos control de nada. Entonces, una de las características que yo le digo a todas las personas que es una de las herramientas más importantes del día de hoy para afrontar la crisis es la rutina. Tener una rutina en casa para no sentirnos desbordados por las emociones va a ser fundamental. La gente que me dice que trabaja con pijama o que no se ducha o que se ducha en cualquier minuto, que come cualquier cosa, es un gran error. Hay que levantarse y establecer estructura para qué es lo que pasa, nosotros sintamos que tenemos el control de algo. Por eso es que para los niños y los adolescentes es tan importante que los levantemos a una hora, que hagan tareas a otra hora, que tengan la estructura, porque les va a hacer sentir que nada es tan al azar,
que nada es tan incierto, y ese control les va a dar cierta estabilidad que antes no tenían, ¿ya? Así que eso es lo que podemos decir con la rabia. Luego llegó la etapa de la depresión. O sea, los expertos le llaman depresión, yo le diría más bien tristeza, porque la depresión, según la norma del DSM-4, que es la Biblia de la psicología, establece que tiene que tener ciertas características. Esto es por un hecho concreto que es la crisis del coronavirus, pero en el fondo es tristeza, y en donde uno está abrumado, uno se siente impotente, empieza a ver más rabia, desde el punto de vista de que ya la analicé, pero ahora ya no sé por dónde salir. Cuando empezamos a ver que en las noticias esta gente que ya no tenía trabajo, que no sabía cómo iba a comer, empezaron a llegar las cajas del gobierno, etcétera. Esta tristeza, este tipo de desesperanza prendida, en donde sentimos que no hay manera de salir de esto. Y yo creo que muchas personas se están quedando en esto, y es la parte más difícil de toda la crisis, cuando nos sentimos 100% abrumados y no sabemos cómo salir. Y aquí es cuando la gente se empieza a quedar acostada, la gente no quiere salir, la gente no quiere comunicarse con los demás, la gente se empieza a no duchar, empieza a no vestirse, empieza a no pintarse, a no poder cumplir o con los compromisos establecidos, no socializa. Entonces es importante que nos demos cuenta si estamos en este estado. Marisol, Sí. discúlpame. Dale. Aquí hay otra pregunta. Dice, he pasado por varias etapas, una de ellas es mi preocupación de no contagiarme con el virus, y la otra, que mi familia no se contagie porque estoy lejos. Claro, quien pregunta es de otro país, porque su familia está toda en el extranjero, y eso tal vez lo hace aún más complejo. Bueno, ahí pasó por la negación, que es cuando el miedo a no contagiarme y que mi familia no se contagie. La rabia, existen estructuras de personalidad, personas que no enganchan tanto con la rabia, pero sí con la frustración, y aparecen en otras características. Y luego viene la depresión, que él lo establece ahí. Dice como, tengo tanto miedo, eso de sentirse abrumado, no saber por dónde salir. Y por eso es importante que durante la cuarentena y durante la crisis nosotros tengamos algo para hacer. Nosotros podamos decir, ¿sabes qué? En la cuarentena yo obtuve algún sentido. Esta crisis tiene un sentido para mí. La depresión, como dice un gran autor que es Viktor Frankl, el hombre está en búsqueda de sentido. Si no tiene un sentido de la vida, uno dice, pero ¿para qué voy a seguir? En este mismo minuto, la gente que está más triste ha encontrado más motivación al ayudar a los demás, por ejemplo. La gente que tiene más problemas se vuelca a las ollas comunes, se vuelca a hacer campañas de ayuda social, se vuelca, por ejemplo, el caso de Antonia y el caso de Ámbar han sido dos instancias en donde la población ha podido expresar tanto la rabia como la depresión. Han sido caminos de escape que hemos utilizado de alguna manera. No quiero ni decir que está bien ni que está mal, sino que es un hecho social que en la psicología se estudia, porque en el fondo nos ha ayudado a poder sacar ciertas emociones que no hemos podido sacar durante la pandemia porque nos sentimos encerrados. Y por eso es tan difícil salir de la parte de la depresión y pasando por la negación, la rabia y la depresión. Y ahí es cuando yo digo que lo importante es encontrar el sentido, que esa es la manera de salir, luchar por encontrar un significado, el llegar a otros y que uno pueda contar la historia de cada uno. La depresión solo se va a poder sacar de ahí cuando uno dice, ¿para qué? Yo me contacto con mucha gente que me habla por redes sociales o por el programa y me dice, es que yo no entiendo por qué pasó esto. Y ahí está la pregunta para todos ustedes. Marisol, sí, dale. Perdona, Dale. cuando una persona tiene depresión, ¿cuál es el momento en que esa persona debiera pedir ayuda? ¿O cómo la persona identifica que su depresión ya está adquiriendo un nivel que necesita ayuda profesional? Por eso yo creo que es importante diferenciar la depresión como patología sin coronavirus y depresión como patología con coronavirus. La depresión en una etapa de crisis, no como una depresión en sí, es cuando yo ya no puedo seguir haciendo mi vida normal dentro de la cuarentena, de una manera sana. Ya no puedo comer bien, ya no puedo dormir bien,
ya no me puedo contactar con mis seres queridos bien. Por ejemplo, si antes hablaba por teléfono, redes sociales, Zoom, ya no lo puedo hacer. Siento que ya no tengo tolerancia a la frustración, ando todo el día enojado, gritando. Cuando ya siento que mi vida ya no es, ya no lo paso bien, lo estoy pasando mal y no puedo cumplir con lo que tengo que cumplir en mi rol de pareja, en mi rol de padre, en mi rol de trabajador, en mi rol de familiar, ahí es cuando se debería pedir ayuda. Ahora, también hay gente que puede decir esto es un proceso y se va a salir adelante. Toda la razón, porque insisto, esto es una crisis concreta, no tiene que ver con una depresión que se encarne en una estructura de personalidad o en alguna crisis vital, por ejemplo, la muy conocida crisis de los 40, etc. Pero sí cuando yo ya siento que ya no puedo hacer mi vida, sí yo consultaría. De todas maneras. Entonces, de la depresión hay que intentar crear el sentido, el encontrar un para qué. El por qué, siempre podemos decir, el por qué puede ser mentira. Por ejemplo, podemos decir, estamos con coronavirus porque los chinos tuvieron un murciélago que traía el virus y se contagió. El por qué también podría ser que fue una conspiración internacional. El por qué podría ser que una farmacéutica hizo el virus para poder entregar la cura. También podría ser que fue una manera para acallar las voces de crisis mundial que se estaban dando. Pero si yo encuentro el por qué realmente va a servir de algo para nosotros, los chilenos que estamos en el fin del mundo y que trabajan para la Universidad Autónoma o trabajan para otros lados, ¿va a servir de algo? ¿Qué crees tú, Nicolás? Sí, yo creo que sí, va a servir de todas maneras. Va a servir en lo familiar, va a servir en lo social, va a servir en el sentido de lo colectivo, en Pero, fin. ¿por qué va a servir saber de dónde viene? No sé si saber de dónde viene podría servir, eh, más allá de lo estrictamente sanitario. A eso, Pero exactamente eso. Porque para mí, Marisol Sagredo de Chile, no me va a servir el saber por qué. Lo que yo necesito saber es el para qué. ¿Para qué me sirvió a mí vivir el coronavirus? El por qué ya. claro, porque a partir de esta situación que es compleja, que es crítica, que no había pasado nunca en la época moderna, en el país, en fin, claro, nos ha permitido conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestros pares y conocer nuestra sociedad también desde otra perspectiva. Claro, ese puede ser tu sentido. Para otros puede ser, por ejemplo, haberse dado cuenta que trabajar desde casa es un plus, que sí lo podían hacer. Para otros puede haber sido darse cuenta que la familia era lo más importante. Para otros darse cuenta lo mucho que extrañaban a sus seres queridos. Da lo mismo para cuál es el sentido. Lo importante es que sí hay un sentido nuevo y que sobresale del por qué. Por eso es importante que logremos poder decir para qué me sirvió el coronavirus. Mira, aquí Muchas, alguien, dale. perdona Marisol, aquí alguien ha hecho una reflexión que la quiero compartir contigo. Dice, en mi caso personal, creo que ya estoy en aceptación, pero sigo con miedo a que mi familia no se contagie, pase por momentos de mucha angustia, dolores neurálgicos, sueños, palpitaciones, y también me ha generado mucha rabia en cuanto a las injusticias, a la falta de ayuda, al menos a mi grupo familiar, que mi pareja quedó cesante y no nos llegó ninguna ayuda. Y creo que eso es algo muy, muy común y con lo que varios se identifican. Exacto, o sea, a mí me parece genial que ya esté en la aceptación. Entonces ahí yo, para saber si realmente está en la aceptación, yo preguntaría, eh, ¿para qué te tocó vivir la crisis? Y luego preguntaría, que es como el siguiente paso, ¿qué nuevo puedes decir que tienes después de la crisis? ¿En qué eres diferente a la persona antes del coronavirus ahora? Ahí está el plus, ahí está el real sentido del coronavirus para nosotros, porque ahí se exploran nuevas opciones, como se dice, para seguir adelante. Por ejemplo,
Los choferes de los transportes escolares. ¿Han visto hoy en día los choferes de transportes escolares qué están haciendo? Repartiendo mercadería, repartiendo mercadería de los retail, etc. Se tuvieron que adaptar, explorar una nueva opción para seguir adelante, aceptándolo. Pero el miedo siempre va a estar de la mano porque el contagio puede venir de todas maneras. O sea, no quiere decir que aunque bajen los números de contagiados, el virus no esté, el virus va a estar y el miedo nos va a acompañar. ¿Hasta qué? Hasta que encontremos una cura y sepamos que está a nuestro alcance. ¿Ok? Entonces, pasamos por la negación, la rabia, la depresión, la creación de sentido, hasta llegar a la aceptación, que, ojo, no quiere decir que no esté acompañado del miedo. Aquí los anoté para que los vieran: la negación, la rabia, la depresión, la creación de sentido y la aceptación. Entonces, yo aquí puse la misma curva con algo que es súper claro, que es qué se necesita en las diferentes etapas, para preguntarnos si realmente nosotros hemos encontrado lo que necesitamos en cada una de las etapas. En las primeras etapas, cuando teníamos la negación y la rabia, nosotros ¿qué necesitábamos? Información y comunicación, porque no entendíamos cómo podía estar llegando este virus, era el colmo, que no nos podía pasar a nosotros, que nosotros no habíamos hecho nada malo, que siempre nos cuidamos, somos sanos, hacemos deporte, comemos bien, etcétera. Entonces, lo que necesitábamos era información y comunicación. Y creo que estamos hasta acá de información y comunicación. Y lo que yo siempre digo, por favor, no nos sobreinformemos, porque eso aumenta la ansiedad. La sobreinformación aumenta la ansiedad. Tener un solo medio de comunicación que sea confiable y válido, en donde nos entregue información cada cierto tiempo, va a ser mucho mejor que estar siempre sobreinformando. Entonces, la información y la comunicación no a un nivel muy alto. En la parte de la depresión, ¿qué es lo que se necesita? Un soporte emocional. Cuando decimos, pucha, es que ya estoy triste, no puedo más, necesito salir, no puedo más, estoy ahogado, necesito salir a correr, necesito ir a ver a mis papás, necesito ver a mis hermanos, abrazarlos, que me abracen. El soporte emocional, y muchas personas se han quedado pegados ahí, es importante que nosotros seamos capaces de verlo en nosotros mismos y en los demás, en los que son cercanos. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos establecer redes de apoyo, aun cuando no viven en nuestra propia casa, pueden vivir lejos, pero nos pueden apoyar a través de videollamada, a través de llamada telefónica, incluso a través de correo electrónico, pero tener un soporte emocional. Les cuento a todos que yo atiendo de manera online ahora. Yo antes atendía a un par de personas, pero ahora estoy atendiendo mucho online. Y es increíble cómo muchas personas del extranjero están buscando un soporte emocional con personas de su propia nacionalidad. Muchos chilenos en el extranjero están buscando terapia acá en Chile porque sienten que nosotros, los chilenos, podemos entenderlos de mejor manera en el minuto en que están pasando. Entonces, sin importar dónde estén, lograr encontrar a él o esa persona que nos pueda ayudar, ¿ya? Y cuando hablamos de la etapa de la creación del sentido y la aceptación, ahí necesitamos guía y dirección. ¿Por qué? Porque en la creación de sentido y en la aceptación viene algo nuevo que nosotros no sabemos hacer. Por ejemplo, en hacer nuevos proyectos para la universidad a través de educación online. Yo les apuesto que muchos de ustedes no sabían utilizar las plataformas o no sabían cómo podía influenciar las competencias a través de estos implementos a larga distancia, las evaluaciones, cómo lo vamos a hacer con los profesores, cómo los vamos a hacer con los horarios. Ahí necesitaron gente que realmente supiera en ciertas áreas y que los ayudara. Por tanto, los invito a que si no saben hacer algo o si no saben cómo llegar a eso, por favor, pidan ayuda. También se los digo desde el punto de vista de la psicología. Sí, dale, Nicolás. Mira, Carolina, aquí llegó, Marisol, aquí llegó otra reflexión. Yo soy una persona muy cariñosa y sociable. No sé si pueda aceptar la vuelta a la realidad y no poder abrazar a mis compañeros. Interesante. Sí, porque, disculpa, ¿cómo se llama ella? No dejó su nombre. Perfecto, sin decir su nombre. Bueno, entonces yo le digo que sí se va a poder, porque vas a poder llegar a la aceptación, porque va a tener un sentido el decirle, ¿sabes qué? Yo estoy aquí. La vinculación, nosotros los chilenos somos muy del touching, de tocarse. La vinculación también puede ser a través de otras cosas, a través de detalles, y sobre todo a través de alimentos. Aunque no lo crean,
y la alimentación es una de las maneras más importantes de vinculación. Entonces, dar un cafecito, dar un chocolatito, el decir aquí estoy, también es una manera de vincularse. Lo que pasa es que hay que aprenderlo. Entonces ahí le invito, y invito al área de recursos humanos, a la universidad también, a poder establecer nuevos protocolos de acercamiento entre los trabajadores sin tener que tocarse, sin tener que acercarse. Existen, los hay, pero tenemos que aprenderlo. Entonces, ahí yo creo que da mucho sentido el tener cierta guía y dirección, porque no sabemos hacerlo porque nunca lo hemos hecho, pero una vez que ya aprendemos y que nos hace sentido, vas a ver que va a ser mucho más fácil. Entonces, ya sabemos que al principio necesitábamos información y comunicación, luego soporte emocional, que es muy probable que aún muchos de ustedes lo necesiten, y luego cierta guía y dirección, ya decirnos específicamente por dónde ir. Entonces, yo les tengo una pregunta muy fuerte. ¿Ustedes sienten entonces que en esta etapa están viviendo o están sobreviviendo? Mira, aquí otra persona, Marisol, plantea lo siguiente. ¿Saben? Yo también he pensado en eso, en la pregunta anterior, porque en general estamos acostumbrados a saludar con besos o con la mano. Pienso que vamos a tener que aprender a socializar sin ese tocar. Exactamente, es una nueva manera de vincularse. Pero para eso, como no sabemos hacerlo, necesitamos ayuda. Así de simple, vamos a tener que pedir ayuda. Así que ahí, recursos humanos, un manual, ¿cómo podemos acercarnos a nuestros compañeros sin contacto físico? Podría ser increíble. Me van a querer matar de la universidad por tirar estas ideas, pero puede ser muy, muy bueno porque va a bajar la ansiedad. Y por eso yo también les pongo, porque estoy viviendo, sobreviviendo, porque de repente sentimos que queremos hacer muchas cosas y no podemos hacerlas, entonces siento que estoy sobreviviendo el día a día como una máquina de hacer todos los días las cosas iguales. La gente me ha dicho, oye, es como que el 2020 no existiera, yo no podía hacer nada. Y sí, pues, mi pregunta es, ¿estás aprovechando realmente el tiempo o estás haciendo que pase el tiempo para que se acabe el virus y poder volver a ser tú? Es una gran pregunta que tenemos que hacer. No sé si alguien quiere contestar esta pregunta o sigo adelante. No tenemos todavía una pregunta de esto último, Marisol. Perfecto, seguimos. Entonces, aquí viene algo que salió hace un ratito, que es el miedo. El miedo a la gente siempre lo ve feo, y la verdad es que a mí el miedo me gusta. Primero es una emoción, y al ser una emoción y existir en nosotros quiere decir que realmente sirve. Entonces, ¿por qué se vuelve como un demonio el miedo? Porque el miedo es positivo siempre y cuando esté en un nivel justo medio. Por ejemplo, si yo estoy en una calle en donde van cruzando muchos autos y yo me pongo a cruzar, me pueden atropellar, pero el miedo va a hacer que yo no cometa la locura de cruzar mientras haya luz verde y los autos estén corriendo de manera increíble. Por lo tanto, el miedo a mí me ayuda para cuidarme. El miedo me protege. ¿En qué minuto el miedo es mi enemigo? Cuando el miedo me paraliza. Cuando el miedo no me permite seguir adelante. Cuando el miedo no me permite dar pasos. Cuando el miedo hace que yo me quede en el mismo estado en el que estaba hace un rato, y hace un rato, y hace un rato. Y ese es el problema con el miedo actual. Ha hecho que las personas pongan el pie en el freno de su vida y que no hagan nada y que solo estén esperando que el coronavirus pase. Entonces, por eso les pregunto ahí, tú como persona, ¿tienes miedo por ti? ¿Y qué haces para sobrepasarlo? Y de ahí también pregunto, porque ustedes son una familia, como yo puse en la portada. ¿Tienen miedo por su empresa, por la organización, por la universidad? ¿Y qué están haciendo para sobrepasar ese medio como organización? Yo creo, Marisol, que a Dios gracias, al menos los que trabajamos en la universidad, eh, 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 tenemos cierta estabilidad laboral. No hemos pasado por la tragedia por la que han pasado otras familias, al menos desde ese punto de vista. Por lo tanto, desde el punto de vista de la economía familiar, estamos mejor
que muchos otros. Pero claro, tú has colaborado con nosotros con muchos videos que están en nuestro canal YouTube, que aprovecho de promocionar, se llama YouTube Comunicaciones de Santiago. Ahí hay muchos videos que ha hecho Marisol para nosotros, y aprovecho de invitarlos a que los vean porque son muy, muy interesantes. Bueno, pues, por eso yo también decía ahí, hablamos del miedo. Yo creo que el miedo sirve, pero tú me decías, estamos súper estables como organización, sí, pero aquí dijimos, ¿cómo lo vamos a hacer cuando tengamos que volver a la normalidad y tocarnos? Yo me ¿Qué vamos refiero, yo estoy solo hablando a hacer esto? desde mi posición individual, digamos, no. Pero el miedo por la organización va más allá de quedarse o no quedarse con pega o sin pega. Yo sé que la universidad está muy estable y es lo que se necesita, porque en el fondo están educando a los futuros profesionales de este país y que ahora más que nunca no se pueden quedar sin una base. Pero, pero el miedo organizacional puede ir, yo tengo miedo por mis compañeros, quizás algunos se han contagiado, quizás algunas familias se han contagiado, quizás hemos tenido pérdidas también. Entonces, el miedo también se extiende a nuestra casa, se extiende a nuestros otros vínculos. ¿Y qué estamos haciendo para superarlo? ¿Qué hacemos en la casa para superar el miedo, para sobrepasar el miedo? ¿Cómo nos ponemos en acción para no estar detenidos y estando en este statu quo que no nos hace avanzar? Mira, acá Marisol tenemos dos experiencias interesantes. Una dice, yo creo que en este momento estoy viviendo una nueva forma de organizar mi vida y poco a poco agradezco estar más con mis hijos pequeños, aunque en ocasiones sea caótico. Otro dice, yo creo que al inicio sobreviví, pero ya creo que estoy viviendo. Inicié una rutina hace un tiempo, como decía Marisol, y creo que eso sí me ha ayudado un poco a llevar esta realidad. Bueno, la rutina, insisto, es casi como un brebaje mágico. No quiero decir que sea la panacea, pero por favor, el que no lo esté usando, por favor, hágalo. Porque créanme que soluciona muchos problemas de alimentación, de sueño, de crisis de pánico, crisis de angustia, etc. Pero sí, el miedo, para eso tenemos que movernos. Y para movernos la pregunta sería, ¿qué estoy haciendo nuevo que antes no estaba haciendo? Y de esa manera vamos a salir del miedo. ¿Qué estoy haciendo nuevo para poder salir de esta estructura? Por ejemplo, hay muchas personas que frente al miedo han hecho mascarillas. Hay muchas personas que frente al miedo se han dedicado a hacer bandejas de desayuno, de happy hour, etcétera, porque dicen, tengo que asegurarme de algo más, no solo monetariamente, sino tener algo para hacer en la casa. Entonces, súper importante que lo veamos desde ese punto de vista. Y bueno, yo aquí puse una definición de lo que era el miedo, que el miedo es una perturbación angustiosa del ánimo ante un peligro real o imaginario, presente o futuro, y podríamos decir que es una reacción natural a una situación extraordinaria. Y por eso pongo literalmente el miedo no es malo. Y por eso les pongo unos breves tips. Primero, que tenemos que aceptar que tenemos miedo. Cuando nuestros hijos, por ejemplo, ven que algo raro está pasando, pero no se expresa, dicen, qué extraño. Es súper importante que nosotros seamos capaces de decir, sí, tenemos miedo, sí, estamos asustados, sí, no sabemos qué es lo que va a pasar, sí, más adelante vamos a tener que hacer algunos cambios, porque eso nos va a bajar la ansiedad, porque estamos aceptando una realidad. Y también tenemos que centrarnos en nuestro cuerpo. No saben la cantidad de personas que están somatizando en la actualidad. La somatización es la evidencia de algo extraño en nuestros cuerpos que se crea en base a que nosotros no pudimos expresar. Por ejemplo, jaquecas, colon irritable, insomnio, alergias, etc. Es importante que nosotros nos demos cuenta, a ver, por ejemplo, ¿por qué estoy con dolor de guata? La verdad es que me duele la guata porque estoy nerviosa. Y estoy nerviosa porque, porque en relación al teletrabajo estoy trabajando 20 horas al día y no 10 como debería ser, o porque en realidad no alcanzo, o porque se me cae el internet. Centrémonos en qué es lo que nos está pasando en el cuerpo para que podamos seguir. Luego, aceptar la incertidumbre. Tenemos que aceptar, y esto es lo que nos ha costado tanto, que no tenemos el control. Cuando nosotros aceptemos que el control no lo tenemos y que nosotros tenemos que en este minuto
crear nuestros propios mini controles en relación a nuestra rutina, en relación a nuestros contactos, en relación a nuestros quereres, en relación a lo que recibimos a final de mes de sueldo, etcétera, vamos a aceptar que si las cosas no son tan buenas como eran antes, bueno, vamos a tener que buscar un plan B. Y es importante que sepamos que es normal experimentar esto, que no sepamos qué es lo que va a pasar, y que la única manera de superar esto es ponerse en acción, es hacer algo para salir de esta parálisis que yo les estaba diciendo, y aprovechar la oportunidad de ayudarnos entre todos, aprovechar de decir, ¿saben qué? Llegó un minuto en el que quizás yo no tengo que solo centrarme en mí, sino en la abuelita del piso de más arriba, que no sé si le está llegando la alimentación, no sé si se siente bien, etc. El poder ayudar al otro nos va a meter en una dinámica de acción, porque ya no vamos a estar centrados en nosotros mismos, sino que vamos a estar centrados en los demás. Y aquí también les tengo otra pregunta. ¿Cómo están reaccionando a la crisis? ¿Y cómo ven ustedes que su organización, que la universidad está reaccionando a la crisis? ¿Sienten que se están moviendo ustedes? ¿Están detenidos esperando? ¿Están aprendiendo? ¿Están haciendo algo frente a la crisis? Hay gente que me dice, no, no estoy haciendo nada, yo estoy esperando, y está bien, no vamos a juzgar si está bien o está mal, pero eso también nos va a demostrar cómo estamos siendo capaces de salir adelante. Recuerden la curva de la crisis que estábamos viendo, donde al final había una aceptación poniéndose en acción y teniendo que pedir ayuda para hacer cambios y algo nuevo. ¿En qué etapa estamos nosotros? ¿Estamos detenidos? ¿No estamos moviendo? ¿O aún estamos pensando qué es lo que vamos a hacer? No sé si alguien de ustedes quiere decir en qué están ustedes. No sé, Nicolás, si alguien ha preguntado alguna cosa o ha opinado algo al respecto. No, solo han compartido algunas emociones. Anónimo dice miedo a cómo vamos a reaccionar si nos contagiamos, lo que hablábamos hace un rato. Encontrar una respuesta positiva al miedo que se está sintiendo, dice otro. Y otro compañero dice que ya había hecho un comentario anterior y dice que el miedo que tiene es por, comillas, mi familia, y por supuesto que vamos a encontrar o cómo debemos comportarnos de ahora en adelante como sociedad. Exacto. O sea, esas son las emociones que nacen en relación a la crisis. Súper bien, súper bien. Ahí. Y aquí les pongo algo que igual preguntaban qué es lo que estaba pasando. Quiero definirles cuáles son los signos o los síntomas de la ansiedad para ver si ustedes están sintiéndose ansiosos actualmente. No depresivos, insisto, ansiosos. Y lo primero que yo les puse ahí es la rumiación. La rumiación es esta especie de disco rayado que da vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. No me quiero contagiar, no quiero que mi familia se contagie, cómo será el tema de poder volver a la normalidad, volver a la realidad, cómo va a ser la educación de mi hijo ahora, habrán adquirido las herramientas que en el colegio deberían haber entregado, yo si soy estudiante habré adquirido las competencias que me dijo la universidad que yo debería adquirir, o en realidad no lo estoy haciendo tan bien, etcétera, ¿ya? La rumiación es súper común. Mucha gente me ha preguntado, ¿me estoy volviendo loca? No, por favor, no es que se estén volviendo locos, es parte de la ansiedad. Y por eso es que como tienen tanta información en la cabeza que les da vuelta, es que existe una dificultad más alta de concentrarse o de motivarse. Me da lata, no quiero, no tengo ganas, no, es que no es lo que yo quiero, no, en realidad no puedo comunicarme bien con la gente, no me concentro. Es importante que tengamos conciencia de que tenemos dificultad para concentrarnos, y si no nos motivamos por hacer el mejor aseo del mundo, porque nuestros hijos estén estudiando de la mejor manera del mundo y que yo esté todos los días, uy, sí, estudiemos, está bien, ¿ya? Después sentirse permanentemente en estado de alerta, que entra alguien a dejar un envío, ay no, todo el rato se le echa alcohol gel, que no queremos que nadie toque nada, que no queremos salir, incluso cuando nos dan la opción, en algunas comunas que dan la opción ya poder salir de lunes a viernes y no queremos hacerlo, también está muy claro. Cuando sabemos de una persona cercana que se contagió, también nos angustiamos. La aparición de signos físicos también, como por ejemplo, nos duele la cabeza, hoy tengo coronavirus. Me duele la garganta, hoy tengo coronavirus. Me cuesta un poco respirar, tendré coronavirus. Eso también es muy típico, puede incluso ligarse un poco top, pero no voy a meterme en ese tema.
Problemas del sueño, que eso lo hemos visto cualquier cantidad, sobre todo porque la gente se está acostando más tarde, intentando levantarse más temprano y no puede, entonces los horarios se cambian. Por eso es importante tener la rutina. Cambios bruscos del apetito, claro, si estamos más ansiosos, tenemos más problemas estomacales, entonces no queremos comer como antes o al contrario, queremos tener una ingesta mucho mayor, sobre todo de alimentos que son calóricos y que tienen un doble filo. Y además hace que engordemos más, nos miramos al espejo y nos viene un bajón también más grande. Así que eso también es parte de la ansiedad. Y cambios de humor que son atípicos o bruscos. Y aquí no quise poner uno específico porque hay gente que está más maníaca, con más energía, haciendo más cosas, pero por otro lado hay gente que está más llorona, que cualquier cosa le da rabia, que cualquier cosa le hace que pierda la paciencia, que está gritando más, etc. Entonces es muy importante que nosotros estemos atentos a eso, sobre todo en nuestros niños y en nuestros adolescentes, porque eso puede decirnos que algo está pasando, ¿ya? No sé si alguien quiere decir algo al respecto o no, o sigo. Nicolás. No, no tenemos consultas. Yo quiero aprovechar de comentarles que voy a poner en el chat de esta charla el enlace al canal YouTube para que vean más videos tuyos. Perfecto. Y como recomendaciones, yo siempre digo que la rutina es súper importante, como ya les dije, y la diferenciación de días de semana con fines de semana. Los días de semana deben ser mucho más estructurados y los fines de semana mucho más desestructurados. 2, darse permiso. Que no nos pase que el día domingo digamos, ¿qué día es hoy? No, que sepamos claramente que es un fin de semana para que podamos sentirnos bien y para que podamos sentir que el tiempo tiene un sentido. Y también ahí pongo, la gente se ríe, pero la salud e higiene es fundamental. La gente cree que por no bañarse o por no ejercitarse está bien porque estás en la casa, y eso no es así. Está absolutamente, las investigaciones han demostrado que, por ejemplo, tomar la luz del sol nos ayuda por su vitamina a tener menos depresión, que el ducharnos tiene un efecto de sentir que estamos botando algo negativo para estar más limpios y más frescos para poder adquirir mayor información. Entonces, es súper importante que a pesar de que nos delata y que nos encanta andar en pijama, bueno, si quiere andar en pijama, ande en pijama, pero dúchese y después póngase un pijama limpio. Es fundamental. Y la gente se ríe porque en los Zoom se ponen una blusita arriba y se hacen los tontos y andan en pijama, pero eso no está bien. Nosotros tenemos que sentir que estamos viviendo de lunes a viernes un sentido, porque después va a costar mucho. Hay que cuidar el estado de ánimo. Tenemos que darnos cuenta si estamos bien o mal y hacer algo. Mantener a raya la sobreinformación, porque este es un gran error. Claro que ahora han habido diferentes temáticas de las del comienzo de la pandemia, por tanto ha hecho que nosotros no solo estemos pegados al tema coronavirus, desgraciadamente con lo que pasó con Antonia, con lo que pasó con Ámbar, pero también con lo que ha pasado con otras áreas del mundo, hace que nosotros podamos mirar otros temas. Por favor, no nos sobreinformemos ni nosotros mismos ni a nuestros hijos. Marisol. Sí. Tenemos una pregunta que a mí también me parece súper interesante, al menos. Dale. Anónimo dice, generar una rutina con un pequeño de 2 años y medio es dificilísimo. Pero se puede, ¿no? Fíjate que sí se puede. Lo que pasa es que para que se pueda, y yo lo digo porque tengo hijos mellizos de casi 3 años, así que estamos casi a la par, pero yo tengo 2. Lo que pasa es que los niños más pequeños se requieren más tiempo para que ellos adquieran la rutina. Tú no los puedes obligar lógicamente a que ellos entiendan la rutina. La rutina la tiene que entregar el papá y la mamá. O sea, todos los días, aun cuando no sea fácil despertarlos a la misma hora y decirle, ya, después del desayuno viene la ducha. Después los dientes. Después nos vamos a sentar a dibujar. Y lo que pasa es que para nosotros es mucho más fácil acostumbrarnos, entonces creemos que es más rápido. Pero créanme, con los niños de esa edad es más fácil que las rutinas se adquieran y se perpetúen. En los adultos se adquieren, pero ay no, a veces sí, a veces no. En los niños más chiquititos es mucho más fácil que se queden encarnados. Por lo tanto, es más difícil el proceso para llegar a encarnarlos, pero una vez hecho, los niños lo sienten mucho más normal y mucho más natural. Así que mi recomendación es paciencia. Paciencia y mucha energía.
Quizás con los niños más chiquititos se pueden utilizar premios o que se les quite alguna actividad que no les gusta por lograr hacer la que les gusta, con ciertos dibujos. Existen diferentes técnicas, pero créanme, el proceso es más largo, pero es mucho más fácil que se encarne el aprendizaje. Así que paciencia, paciencia. ¿Ok? ¿Qué más? Centrarse en el ahora. Mucha gente me dice, es que cuando termine la pandemia, tengo una hija que tiene 5 años, mamá, el primer día de que termine la pandemia voy a hacer un pijama party con mis primos. Entonces yo intento explicarle que el tener esta perspectiva a corto, mediano plazo, largo plazo, porque ya no sabemos qué plazo será, corto, mediano, largo, no es sano, porque nos genera ansiedad, porque nos ponemos metas que no vamos a poder cumplir porque no están en nuestras manos, insisto, el control. Entonces hay que intentar soltar el control y tomar el control de lo que nosotros podemos hacer en el aquí y en el ahora. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué película voy a ver ahora o ya? ¿Qué voy a comer en la noche? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué serie quiero ver en Netflix? ¿Qué libro quiero leer hoy día, mañana? En ese sentido. Pero más allá en este minuto, no está bien. También, algo que yo le digo a todos, el sentido del humor. La gente anda mucho más enojada, porque claro, sienten que no se puede expresar. Preguntarse, ¿qué necesitan para reírse un rato? ¿Necesitan ver una película cómica? ¿Necesitan sentarse frente a la pareja, si es que viven juntos, y comer algo y reírse de anécdotas pasadas? ¿Necesitan ver una serie cómica? ¿Qué necesitan? Tomarse las cosas con un poco más de sentido del humor. No estoy diciendo que nos volvamos un poco huecos, no, digo que hay cosas que son más poco trascendentales y que nos pueden hacer sentir un poco mejor en el aquí y en el ahora. Y esto que, pucha, esto sí que yo lo tengo que decir siempre, darse un tiempo para ustedes mismos. De repente con los hijos, con las compras, con las familias, con los trabajos, no nos damos un tiempo para nosotros mismos. Se nos olvida, nos dejamos para el final. Y nuestro horario, cuando todos se durmieron, a las 12 de la noche, y al fin puedo hacer algo para mí, me quedo dormido. Dormir no es darse un tiempo para ustedes mismos, se los advierto, para que se los digan a sus señoras y a sus maridos y a sus pololas y sus pololos y a sus papás. No, el darse un tiempo para uno mismo es hacer algo que uno quiera hacer con un tiempo de ocio. Por ejemplo, leer, por ejemplo, jugar Play o jugar Xbox o jardinear si es que tienes jardín, o preocuparte de decorar algo en la casa, o cocinar por querer cocinar, no para alimentar a los tuyos. Darse un tiempo para uno, por lo menos media hora al día, es fundamental. Si no, claramente esto va a caer en una depre, en una tristeza más marcada, y va a costar mucho más salir adelante. Y tener la mente en actividades que van a ser un plus cuando podamos volver a la normalidad. ¿Qué quiero decir con esto? En aprovechar el tiempo. En que cuando nos digan, ¿en qué eres distinto? Bueno, yo en pandemia aprendí Excel. Bueno, yo en pandemia aprendí a tocar guitarra. Yo en pandemia me metí a un curso de estas plataformas y aprendí a hacer páginas web. O yo me metí a un curso de inglés. O si es que no quieren hablar de aprender algo así específico, bueno, me puse a escribir. O me dediqué a cambiar la decoración de las casas. Entonces, es fundamental que nuestras actividades den un plus para después. Y eso es súper, súper importante porque la gente no lo valora por lo general. Yo aprendí a poner piso flotante, Marisol. ¿Y qué tal? ¿Te quedó bien? Un desastre. ¿Aprendiste entonces o no aprendiste? No, sí aprendí, sí. Lo que pasa es que me quedó un espacio demasiado grande entre una tabla y otra, pero el resto quedó picho caluga. Perfecto, ¿viste? Pero al principio quizás fue difícil, pero puedes decir que aprovechaste tu tiempo en algo nuevo que fue un plus para después. Yo a muchos les digo, sobre todo a los que trabajan en universidades como ustedes, aprovechen, traten de hacer cursos, traten de hacer algo que no solo les pese como currículum, sino también como algo personal. Por ejemplo, por mi parte, yo todo lo que tiene que ver con comunicaciones online lo he aprendido acá. Tenemos un programa de radio y transmito desde mi casa, una cosa increíble, nunca antes visto para mí, que soy súper poco tecnológica, además de las clases online, que eso sí las hago bien. Pero, por ejemplo, eso, hice un cuento para niños en pandemia, que nunca lo había hecho y lo pudimos hacer en tiempo récord.
pero el que después, cuando esto pase, podamos decir, miren, este fue mi valor agregado. Que no pase que cuando pase la pandemia nosotros digamos, no tengo idea qué hice. No, no, además de la universidad y dedicarse al trabajo, algo para ustedes, algo para su futuro. Eso es fundamental. Bueno, y esto que yo puse que es positiva convivencia en casa, que yo sé que a veces es súper difícil. Y estuve viendo yo investigaciones al respecto de qué es lo que ha pasado con la mayor violencia intrafamiliar, con la gran cantidad de relaciones que se han quebrado en pandemia. Y la verdad es que son números gigantescos. Es increíble la cantidad de crisis que ha conllevado. Pero también muchas parejas que no se tenían fe, ahora pueden decir que están más cerca. O papás con hijos que se llevaban pésimo, ahora se llevan bien. Entonces, buscar instancias para tener una convivencia positiva, jugar juegos de mesa, el carioca que está tan de moda, tipo pasapalabras con bachillerato, ver películas, ver series, salir al balcón a tomar un poquito de aire y sol y poder conversar, eso realmente es un plus. Entonces hay que dedicar tiempo para eso, ¿ya? Mira, Carolina, aquí, perdón, Anónimo dice algo muy entretenido. Yo he aprendido a ser profesora con mis hijos, también a cocinar cosas dulces para la once y también he aprendido a cantar karaoke, me sube el ánimo. Me encanta, me encanta. Ojo, eso es lo importante, que si tú has aprendido a ser profesora a la fuerza y te carga, no sirve. No, pero al final dijiste, a cantar karaoke me sube el ánimo. Ahí voy. Eso queremos. Eso. Vas a ser una mucho mejor persona después de la pandemia porque aprendiste a cantar karaoke. Y eso va a ser una diferencia y un plus. Te felicito, de verdad, Anónima, la felicito. Súper, súper bien. Así se hace. Y en relación a eso también hay que evitar anticiparse, hay que vivir el aquí y el ahora. No plazos, no fechas, y logrando un sueño descansador también, porque ya no estamos pensando en qué es lo que va a pasar mañana. ¿Se acuerdan que hablé de la rumiación hace un rato? Ya. Tratar de decir aquí y ahora, descansando al máximo posible, porque después va a venir todo, retomar todo nuevo y nos vamos a cansar más. También una recomendación es que cambien y renueven. Llevan 5 meses encerrados. ¿Alguno ha cambiado algo de su casa? ¿Alguno ha cambiado algún sillón de lugar, una cama, una cortina, ha pintado con sus propias manos un mueble? Es fundamental el sentir que todo no está detenido, que las cosas van cambiando, se van desarrollando. Y es por eso que los invito a hacer cambios, porque hacer cambios afuera los va a influenciar para hacer cambios internos también, ¿ya? Conocer a los que tienen al lado. Muchos me dicen, no tenía idea que mi mamá era así, que a mi mamá le gustaba eso y ahora lo sé. Bueno, perfecto, dedíquense a conversar, siéntense a la mesa, no coman mirando tele, siéntense a la mesa y pregúntense qué tal, qué han visto, qué nuevo saben, qué les gusta, cuáles son sus sueños, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus miedos. Hacer ese ejercicio puede ser increíble. Existen varias listas de preguntas en internet. Si no quieren pensarlas, bájenlas y hagan un juego y vean qué tal, y se van a sorprender. Van a ver que sí. Ahí les pongo, toma sol, ya lo dije, la vitamina del sol es muy importante. En alguna ventana de su casa en algún minuto tiene que llegar sol, por favor, intenten tomar un poquito de sol, es fundamental para que después no exista una baja en esa vitamina y van a tener que medicarse para poder aumentarla. Y eso también va a influir en que tengan mayor depresión o mayor síntomas angustiosos, ansiosos, etc. Y sean creativos, que se sientan útiles, es fundamental. Porque si ustedes sienten que son de utilidad para los otros, van a sentir el sentido que hablábamos de la curva de la crisis. Y al final, yo siempre lo último que digo, si es necesario, pidan ayuda. Cuando sienten que están pésimos, que no dan más, que están cansados, que levantarse es una tortura, que trabajar es una tortura, que tolerar a los que tienen al lado es una tortura, pidan ayuda. Existen muchos psicólogos o psiquiatras que están trabajando online y que pueden ayudar, los grupos de apoyo, pero no se sientan solos. Si algo tiene que habernos demostrado esta pandemia es la colaboración. Y eso es lo que tenemos que pensar ahora. Que no les dé vergüenza. Mucha gente está pidiendo ayuda. Por favor, en mi caso también digo, métanse en mis redes sociales, me escriben Marisol, ¿sabes qué? No sé qué hacer, me siento mal. Veamos qué se puede hacer. Gente hay para ayudar. Lo importante es que ustedes se muevan, que el miedo no los paralice. Marisol, Sí, mira, Anónimo dice, yo estoy haciendo una cortina, crucigramas y rezar. me encanta. ¿Viste? Si le hace sentido, está perfecto. Además que la cortina le va a servir mucho. ¿Y crucigramas era lo otro? Sí, y capaz que yo le compre la cortina. ¿Viste?
Bueno, y el crucigrama ideal, pues porque también ayuda a que funcione el cerebro. Pero lo importante es que ustedes empiecen a ocuparse y no a preocuparse. El preocuparse es ponerse a pensar y angustiarse antes de hacer nada. No se preocupen, empiecen a ocuparse, muévanse, recuerden, salgan del miedo, salgan de la inactividad, hagan algo más allá de quedarse angustiados teniendo miedo a que el coronavirus llegue. Ocúpense de ustedes mismos, ocúpense de sus familias, ocúpense de su trabajo, ocúpense de lo que quieran y lo que desean para más adelante. Ocúpense. Marisol, ¿Sí? Anónimo pregunta, ¿cuáles organizaciones recomiendas para la teleatención? Me imagino que organizaciones que brindan orientación psicológica o de ese tipo. Es que ahí la pregunta es, ¿qué es lo que buscas tú como atención? Porque, insisto, hay psicólogos que son excelentes, pero no son todos buenos para todos. Entonces, cuando a mí me preguntan, por eso yo pregunto qué es lo que quieres, y en base a la expectativa que tiene la persona, yo la recomiendo. Entonces, mi recomendación es, escríbeme por interno, yo te hago la misma pregunta, tú me respondes y yo te puedo derivar. Porque existen diferentes enfoques en psicología, el psicoanálisis, cognitivo-conductual, el sistémico, el integrativo, el junguiano, millones, y no todos son para todos. Entonces, eso es mucho mejor poder guiar en relación ahí sobre a dónde derivar. Pero hay varios. Así que pregunten nomás, aquí estamos y les damos la respuesta. ¿Ya? Así que les puse esta imagen, aprovechen el tiempo para aprender. Y finalmente, ¿para qué tengo que vivir esto? ¿Y para qué nosotros como universidad, como esta familia preciosa la Universidad Autónoma, tenemos que vivir esto? ¿Por qué nos tocó esto a nosotros? El sentido final, ¿se acuerdan? Lo que hablábamos de antes de pasar a la aceptación y ahora hacer algo. ¿Para qué tenemos que vivir esto? Personalmente, yo después de todos estos meses trabajando en el tema, creo que a mí me ha tocado vivir esto para poder darme cuenta que yo puedo ayudar a los demás, pero también ocuparme de mi familia, de mi casa, de mis pequeñitos, que yo estaba siempre trabajando y ahora tengo que preocuparme más por ellos, estar más presente. A mí me ha ayudado para eso. Cada uno puede encontrar su sentido. La universidad también puede preguntarse, bueno, con todos los desafíos que ha tenido entregar toda esta información online, poder ver el tema de las pruebas, de los alumnos, de los profesores, de que las competencias se adquieran, también ustedes se han cuestionado para qué les ha servido. Yo les apuesto que los de informática deben decir, ¿para que nosotros seamos más vistos? Sí, por ejemplo. Entonces, es importante que nosotros podamos decir, ¿para qué nos tocó esto? Nico, ¿para qué te tocó a ti esto si es que lo quieres compartir? Esto, la pandemia, Uh-huh. perdón, no. ¿Para Sí, la a quién? pandemia. ¿Para A- qué te tocó vivirla? ah, para acercarme a mis niños. ¿Viste? Eso yo lo tuve claro desde el día 2. ¿Viste? Esta es una respuesta muy parecida a la que yo di, pero hay otras personas que pueden tener otras respuestas. Los que no tienen hijos, o los que viven solos, o los que quizás siempre fueron cercanos a sus niños y ahora han tenido que aprender otras cosas. Es interesante para que lo piensen. El sentido, ¿ok? Acuérdese de la palabra, que la pandemia tenga un sentido, que el coronavirus tenga un sentido. Y finalmente, ¿ustedes se sienten resilientes? ¿Sienten que han podido y que pueden salir adelante o se sienten metidos en un hoyo del que no pueden salir? ¿Sienten que la universidad está siendo resiliente? Es interesante. Yo, por ejemplo, me he sorprendido de mí misma y me digo, chuta, la embarró, que he sido creativa, resiliente, salgo adelante, se me ocurren cosas, ayudo a la gente, me quedo trabajando hasta tarde, tengo muchos pacientes online, apoyo organizaciones. Yo me he impresionado, pero también me he impresionado a personas que se veían muy fuertes que se han venido abajo con el coronavirus. Tanto porque se les ha acabado la pega, tanto porque las familias han estado enfermas, tanto porque no saben qué va a pasar el día de mañana. Ustedes cuestiónense. ¿Se sienten resilientes? ¿Sientes que la organización también, la universidad, ha salido adelante en base a todas las dificultades que han salido? Es interesante. Si la respuesta es sí, felicidades. Estamos a un paso de la aceptación. Si la respuesta es no, la recomendación es busca ayuda. Así de simple. Si sientes que no has podido,
¿por qué lo vas a seguir viviendo solo? Ponte en acción, ocúpate en vez de preocuparte y haz algo, busca ayuda. ¿Okay? Mira, acá Anónimo, Marisol, ¿Sí? hace una pregunta que tal vez le pueda tocar a varios. Los adultos mayores son a veces más cerrados. ¿Cómo podemos abordarlos para afectar positivamente su salud mental? Mira, acá yo he hablado harto de los adultos mayores en otras charlas porque existen dos tipos de adultos mayores. Los que están viviendo en casa versus los que están viviendo solos y que uno tiene que ir a entregarles insumos. Los que están viviendo en casa, si es que tienen sus facultades mentales y cognitivamente están bien, la recomendación es que uno empatice y desde la empatía entregue resultados y entregue ejemplos. En el fondo que diga, yo me muero si a ti te pasa algo, mamá. Que vean desde las emociones que uno los está cuidando. O yo sé que tienes ganas de ir a la peluquería, pero la verdad es que si vas a la peluquería podrías traer el virus y contagiar a tu nieto. La emoción siempre va a ayudar mucho más que la razón a los adultos mayores. Y por eso los que están bien cognitivamente, había que tomarlos de ese lado. Los que están con algún tipo de demencia senil ya una edad muy avanzada y no están pensando de una manera lógica, ahí lo que hay que hacer es intentar contener sus emociones, en el fondo tranquilo, todo va a pasar, todo va a estar bien, ser paciente, muy tolerante, pero salvaguardar su salud. O sea, si eso es lo fundamental, hay que tratar de ser muy empático, pero salvaguardar su salud. Si intentamos hacer que yo entienda lo que le estamos diciendo y nos enrabiamos, pero ¿cómo, mamá? Tú no entiendes lo que te estoy diciendo, va a ser peor. Entonces, empatía, acercarse desde la emoción, pero siendo estricto. Existen varios ejercicios que se pueden hacer, así que si alguien quiere, le puedo mandar por correo que me escriba, no tengo ningún problema. Y por eso yo aquí puse la creatividad. Para ser resiliente uno tiene que ser creativo. Miren abajo, yo les puse los logos de McDonald's, de Mercado Libre, de Coca-Cola y de Audi. Todos esos logos pensaron cómo podemos ser creativos para que se entienda lo que hay que hacer, que es guardar la distancia y tener que separarnos para estar sanos. Lo mismo tenemos que hacer nosotros como personas. Ver que las dificultades son partes de la vida y que no tienen que ver con que tenemos mala suerte o porque no sabemos sobrellevarlo, sino que nosotros somos capaces de salir adelante y entender que las personas que son más resistentes y que son resilientes no quieren cambiar lo que esté pasando, sino que ser los agentes del cambio. Y por eso es que tenemos que hacer cosas que ayuden a los demás y no solo quedarnos diciendo, ay, pobre de mí, ¿qué me pasó esto? ¿No? Exactamente. Y por eso ahí les pongo innovación, innoven. Sobre todo, bueno, ustedes no tienen problemas de lucas, pero sobre todo sobre cómo van a ayudar a sus hijos a estudiar, sobre todo cómo van a enfrentar la falta de espacio en la casa, sobre todo cómo van a poder hacer que los jóvenes no quieren salir corriendo cuando se abran las puertas de la pandemia, juntarse con sus amigos, innoven. Intenten mostrarle que con las diferentes opciones que hay tienen otras maneras de alcanzar su objetivo y no siguiendo lo mismo que hace todo el mundo. Y yo aquí les puse una investigación que se hizo, como para terminar, que cuáles van a ser las habilidades que se van a adquirir post pandemia. Y lo que más se marcó es la agilidad, la decisión, la colaboración, la empatía, la innovación y que el cliente esté en el centro. Esas fueron 3.200 personas que se entrevistaron a nivel mundial y les puse que el 72% marcó la colaboración porque llegó un minuto en que ahora todos nos vamos a tener que ayudar. Las redes de apoyo van a ser fundamental, no solo en la organización, sino como equipo, con nuestras familias. Nosotros vamos a tener que colaborar unos con otros, vamos a tener que ayudarnos. Y eso va a ser fundamental de aquí en adelante. Si es que tenemos pena, si es que tenemos rabia, si es que no sabemos solucionar un tema, pidamos ayuda. Es parte de, fíjense, agilidad, decisión, colaboración, empatía, innovación, clientes en el centro. Todo esto es muy probable que cambien las competencias, sello de las organizaciones. Voy a partir por las universidades. Así que van a tener que darle una vuelta a eso.
pero interesante poder sentir que se puede seguir adelante. Entonces, yo sé que muchos de ustedes tenían como opción cómo vamos a salir, cómo vamos a poder enfrentar el salir después. Y yo les hablé del síndrome de la cabaña, de la gente que no va a querer salir después de que termine esta cuarentena. Existe gente que no va a querer salir porque se siente cómoda, se siente súper bien sin el estrés de la locomoción, de tener que vestirse bien, de tener que estar con gente que no le cae bien, de cumplir horarios de alguna manera, y que le va a ser muy difícil poder volver a la normalidad. Existen dos maneras de enfrentar esto. La primera es decir, chuta, sopetón, borrón y cuenta nueva, me subo arriba del carro y voy a trabajar y hago todo como antes. Y la segunda, que es yo creo lo que ustedes están buscando, es poder adaptar lo que tienen ahora y que funcionó, los cambios a los que tuvieron que adaptarse y funcionó, y traspapelarlos a la nueva realidad. Si ustedes empezaron a hacer deporte, no sé, pesa en su casa, y ahora con esta nueva realidad eso no estaba dentro de sus planes, síganlo utilizando, porque eso les va a dar, ¿qué cosa? Les va a dar la predictibilidad y la sensación de control que ustedes primero perdieron, después inventaron y ahora lo van a perder de nuevo. Entonces la idea es que sigan teniendo ciertos hábitos y ciertas características con control, que no se sobreexijan. Si les angustia ir al supermercado porque se pueden contagiar, bueno, parten yendo a la farmacia, más chiquitito, con menos gente, ven cómo se sienten. ¿Ya? Lo mismo con los horarios en la universidad, por ejemplo. Quizás el área de recursos humanos podría partir con un horario diferido, algunos días yendo, algunos días no, para que no sea de sopetón. Lo importante es que no nos sintamos que nos meten como a un tarro de agua fría a la cabeza, sino que lo estamos haciendo de a poco, manteniendo las rutinas que son saludables, que hemos logrado ahora y que nos van a hacer sentir que tenemos el control de una etapa pasada. Si no, no vamos a lograr nada. Necesitamos quedarnos con lo que funciona y adherir lo que funciona también. El miedo, y se los digo, va a seguir estando. Lo importante es que tomemos las medidas y no nos paralice. Si es que nos sentimos paralizados, buscar ayuda y así tenemos que ocuparnos y no preocuparnos. ¿Les parece? Entonces, por eso les tengo esta lámina de con qué nos vamos. Me encantaría saber si satisfajo sus expectativas, si no, si se van con alguna idea nueva, con algún aspecto que no habían pensado, si sintieron que les ayudó en algo o no les ayudó en nada, etc. Nicolás, ¿estás por ahí? Nicolás. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. No hemos recibido preguntas o reflexiones respecto de esto último que tú mencionas, pero como ya estamos llegando al final de esta charla, quiero decirle a los que nos acompañan que todavía les queda 1 o 2 minutos para formular alguna pregunta, mientras yo te quiero agradecer, Marisol, tu tiempo. Hay muchas familias que en esta cuarentena, en esta crisis sanitaria, no han tenido grandes problemas, pero hay otras que sí están muy complicadas dentro de la universidad y fuera de la universidad. Por eso el objetivo un poco de esta charla era poder entregarle a nuestros compañeros de trabajo y a nuestras compañeras de trabajo algunas herramientas o algunos consejos o algunas orientaciones que les permitan sobrellevar este periodo de cuarentena con más facilidad y también ayudar a otros, a sus pares, a sobrellevarlo. Esa es un poco la lógica de esta charla en particular y esa es también la lógica del ciclo de charlas durante esta semana del autocuidado. Y quiero compartir contigo, Marisol, si me permites, una última reflexión que hacen algunos de quienes están conectados. Anónimo dice, me gustó por las herramientas entregadas. Otra persona dice, agradezco todo lo que compartiste, me quedo con la expresión, el miedo no es malo, y mantener ciertas rutinas adquiridas en cuarentena para cuando volvamos a salir de la casa. Eso refleja un poco lo que nosotros hemos querido hacer con estas charlas de
de la Semana del Autocuidado y refleja, creo que muy bien, lo que tú quisiste transmitirnos en esta charla. Me alegro. Bueno, yo les digo que esta charla en específico hablaba de las emociones en pandemia. Yo estoy trabajando ahora en material que va a ser para salir de la cuarentena. No se trató específicamente de eso la charla, pero si quieren más información, si quieren cómo vamos a saber cómo podemos salir de una manera más sana en base a la investigación hecha con los otros países que ya han salido, en base a las experiencias de psicólogos, neurólogos y psiquiatras, por favor comuníquense conmigo, podemos decirle también a la gente de la universidad si necesitan que se les entregue material o si les haga algún video o algo, que lo soliciten, porque va a ser diferente, también va a ser algo que nunca lo hemos hecho, entonces no esperen que todo sea perfecto, no va a ser perfecto y eso está bien que no sea perfecto, no se sobreexijan, ¿ya? Para mí ha sido un honor, Nicolás, y a todos ustedes de la universidad les tengo mucho cariño, espero que les haya servido, aunque sea un poquito, que se queden pensando con algo positivo, y muchísimas gracias y espero que se cuidan, que valoren lo que está haciendo la universidad. No muchas organizaciones están pensando en los trabajadores. Les mando un abrazo y muchísimas gracias. Marisol, ¿cómo te pueden contactar por redes sociales? Tengo Instagram y Facebook, que es @psicóloga con P adelante, psicóloga Marisol Sagredo, todo junto. Facebook e Instagram, @psicóloga Marisol Sagredo. Perfecto. Muchas gracias, Marisol, y por supuesto también darle las gracias a todos mis compañeros y mis compañeras de trabajo que nos han acompañado esta tarde. Así que un abrazo para ellos y para ti también, Marisol. Gracias, que estén muy bien.